Hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Am, pero los hermanos, tengo el micrófono encendido, ¿ok? Vamos a orar, hermanos. Nuestros hermanos van a ir a las Filipinas a predicar la palabra del Señor. Y siempre que la iglesia salía un grupo, dice la palabra que eran encomendados por la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si los encomendamos delante del Señor para que Él los use durante este tiempo? Amén. Inclinen su rostro si quiere levantar su mano, pero vamos a pedir una bendición especial para los hermanos. Padre, nosotros venimos a ti porque tú eres grande y bueno. Padre Santo, tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Y Señor, te rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo pueda tocar a cada uno de ellos y que tú, Señor, los llenes de tu Espíritu para que cuando ellos hablen o hagan cualquier actividad allí durante este tiempo, que sea tu Espíritu Santo trabajando y hablando a través de ellos. Señor, úsalos para tu gloria. Y también te pedimos una segunda petición, de que tú los guardes del maligno. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Si desean traducir, vean la traducción simultánea de este sermón, pueden escanear el código y también lo puede poner en español también y le va a ir saliendo ahí en español en caso que tenga alguna dificultad para oír, ¿verdad? Eso le puede ayudar. Así que si usted también tiene hermanos o parejas que son bilingües, pues esto va a ser una ayuda, ¿verdad? También sus hijos, a los que están ahí arriba, los jóvenes, quieren escuchar el sermón en inglés, también lo pueden hacer haciendo esto. Hermanos, también recuerden de que tenemos, por razones de seguridad, tenemos que cerrar la puerta a las 12:45. Es para protección de todos nosotros, amén. Así que eso es lo que vamos a hacer. Padre, te damos gracias porque en tu infinito amor y misericordia tú has tenido a bien el hecho de usarnos para tu gloria. Padre, yo pido la asistencia de tu Santo Espíritu para que seas tú hablando y no yo. De que tú puedas usar tu palabra como tú quieras usarla. Pero Señor, prepara nuestros corazones para ser sensibles a tu voz. Te ruego, Señor, de que tú nos limpies de toda maldad y que nos prepares, Señor, para escuchar la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, si pueden buscar el libro de Tito, de Pablo a Tito, y vamos a estar en el capítulo 1 y vamos a estar analizando los versículos principalmente del 1 al 5. Los otros versículos los voy a tocar un poquito después. Pero Tito, la epístola de Pablo a Tito en el capítulo 1. ¿Les parece? Bueno, hermanos, hay algunos predicadores que me gusta escuchar. Si usted, no soy muy dado a escuchar sermones de otros pastores o de otros predicadores. Por lo general, los pastores no somos tan, seguimos a este o seguimos al otro. Pero si yo estuviera que escoger 3 o 4 predicadores que yo admiro, no solamente por su calidad, sino también por su personalidad, uno de ellos indudablemente sería Chuck Swindoll. Chuck Swindoll yo creo que es uno de los mejores predicadores que el mundo ha conocido.
Es el predicador preferido de Claudia, aparte de mí. Con vaya humildad, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de conocerlo en la graduación. Él fue el que me dio el título y todo, lo abrazamos. Y son de esas personas que uno admira, ¿no? Y inclusive la graduación la tuvimos en su iglesia, la iglesia Chuck Swindoll. Y fue todo un impacto porque lo admiro por muchos años. Fíjese que hubo una persona que le escribió una carta a Chuck Swindoll. Yo se la voy a leer, un pedacito nada más, no todo. Pero me llamó la atención esta carta que alguien le escribió. Y él dijo: esta es una de las cartas que me ha quitado el sueño alguna vez. Y mira lo que dice. Esta persona le escribe a Chuck Swindoll: me conmovió profundamente tu charla sobre Martín Lutero. De hecho, intenté cantar contigo al final, pero lloré. Me siento tan pequeño. Nuestros héroes se ven tan grandes, tan profundos, muchos mejores que yo. Y soy tan mediocre. Quiero saber algo, Chuck. Cuando tú tenías 27 años, ¿eres como eres ahora? ¿Ya habías leído todos los libros correctos? ¿Conocías todos los himnos? ¿Eras tan profundo a los 27 años? ¿Fue Cristo tan real en tu vida que tus palabras traspasaron los corazones de las personas? Y le dijo: pregunto eso porque quiero saber si hay alguna esperanza para mí. Fíjese, no soy amplio de pensamiento ni muy profundo. Yo no fui criado en la iglesia, no conozco los himnos, tampoco fui criado para ser un gran lector. También te he oído decir que uno se vuelve como aquellos con quienes pasa el tiempo. Y yo estoy rodeado de gente mediocre. Cuanto más maduro en el Señor, menos gente encuentro digna de imitar. Sin embargo, no soy tan maduro como para que Dios sea el único modelo. Tú eres uno de mis modelos. Quiero saber, ¿eres tú como los demás modelos? ¿Destrozas tú a tu esposa delante de otros? ¿Hablas con grandeza pero te vuelves cobarde cuando llega el momento de actuar? ¿Eres tú digno de imitar, Chuck Swindoll? ¿Cómo yo puedo ser una persona excelente? Dice: no me importa impresionar a nadie. Simplemente no quiero ser mediocre. Este hombre deseaba seguir a alguien. Este hombre se sentía una persona fracasada, como dicen en inglés, un loser. Se sentía mediocre, sentía que su vida no valía mucho la pena, que él no era tal vez tan carismático como Chuck Swindoll, como otros predicadores, como otras personas, como influencers, como artistas. Y saben qué, hermano, es que dentro de cada uno de nosotros está el deseo de exceder, el deseo de ser, entre comillas, alguien en la vida, sobresalir, que las personas me tomen en cuenta, que las personas sepan que yo soy importante, que yo no solamente estoy consumiendo aire de la atmósfera por gusto. Yo valgo. Dentro del corazón de cada uno de nosotros está el deseo de yo valgo. Y estoy convencido, hermano, de que Dios no hace mediocres. Dios no hace losers, perdedores. Dios está más interesado que nosotros en hacernos cristianos sobresalientes. Y yo creo que es la voluntad de Dios dejarte saber a ti y a mí cuánto tú vales, cuánto yo valgo para Él, y qué tan grande
Él puede usarnos a nosotros para su gloria. De tal manera que tú y yo no solamente nos sintamos útiles, sino que seamos de bendición, de que seamos personas dignas de imitar. Hermano, el Espíritu Santo precisamente quiere formar ese tipo de persona en nosotros. Ahora, el asunto está en cómo. Y aquí usted en la carta de Pablo a Tito, estas dos personas son ejemplos sobresalientes de personas que no fueron mediocres, todo lo contrario, fueron personas exitosas que veían a Dios trabajando en su vida de una manera poderosa. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se logra esto? Y yo voy a entrar en este pasaje no solamente diciéndoselo a ustedes. Cada vez que yo vaya mirando esto, yo me lo voy a estar diciendo a mí mismo. Cuando Pablo dejó a Tito en la isla de Creta, lo dejó para analizar, estabilizar la iglesia y comprendió que había la necesidad de establecer una línea de autoridad que a través del apóstol el Señor se pudiera manifestar a la iglesia. Ahora bien, ¿qué preguntas nosotros debemos de hacernos para nosotros convertirnos en personas sobresalientes y hermanos y hermanas que Dios use de una manera poderosa? La primera cosa es la identidad, hermano. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Es una pregunta importantísima. Nadie puede llegar a ser grande en el Señor o ser usado de una manera grande si no tiene claro cuál es su identidad. Hermano, Pablo comienza la carta, como él comienza casi todas las epístolas del Nuevo Testamento. Se identificó, validó su autoridad apostólica, saludó a su destinatario y luego pronunció la bendición. Este es el esquema típico de las salutaciones. Ahora bien, miren este pasaje, hermanos, porque es muy, muy interesante. Él empieza diciendo: Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Si nosotros observamos con atención, y no lo leemos así tan rápido, cómo él usa la palabra aquí, doulos. En griego y en aquel tiempo esa palabra doulos era un sirviente. Usted quiere saber, hermano, cómo se sonaba la palabra doulos en el Imperio Romano. Le voy a poner un ejemplo en la cultura mexicana. Usan la palabra despreciativa, gato o gata. ¿Verdad que suena feo? Suena feo, la gata esta. Es exactamente y aún más fuerte era el peso que tenía esta palabra. Uno la lee y dice siervo. Algunos traducciones ponen la palabra siervo. No, aquí estamos hablando de doulos. Y un doulo es como dicen en un go for this, go for that. Era alguien que era el mandadero. Y era tan baja esta palabra para la cultura de aquel entonces, que los soldados romanos, si eran apresados, se suicidaban de una manera honorable con tal de no caer en la servidumbre, con tal de no ser un doulos. Ellos preferían suicidarse. Así que yo quiero que nosotros entendamos el peso que tiene esta palabra. Pablo se identifica como el que sirve. Y después dice aquí, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Aquí el orden es muy importante. Cuando se estudia la semántica, hermano, el orden de las palabras tiene un peso y tiene un significado. Él no dice aquí, yo soy apóstol de Jesucristo, sí, siervo. No. Él primero se
proclama a sí mismo como un doulos, como un siervo, como un esclavo de Cristo. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál es el impacto de esta palabra? ¿Por qué él hace esto? Muy sencillo, hermano. Si usted ve, él se pone a sí mismo como esclavo y después pone su función o su ministerio. Esto es claro. El orden está puesto a propósito. ¿Saben por qué? Porque si este es el ministerio del que es el apostolado, nadie puede ser apóstol, nadie puede servir a Dios si primeramente no es un esclavo de Jesucristo. Hermano, si nosotros queremos tener posiciones de liderazgo, nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Cristo. Amén. Y todo aquel que se rebela en contra de la autoridad establecida por Dios, contra Dios mismo se rebela. Entonces, lo importante aquí, hermano, es que si usted nota, él no empezó la carta diciendo, ¿saben qué? Él pudo haberse presentado de otra manera. ¿Saben qué? ¿Alguna de ustedes ha ido al tercer cielo? Yo estuve en el tercer cielo, yo vi a Dios, yo vi todo lo que hay allá arriba y regresé. Soy el único que ha ido al cielo y ha regresado aparte de Jesucristo y vi todo allá. Él pudo haber empezado esa carta así, hermano. Él pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo hablo más lengua que todos nosotros, yo hablo más idiomas que todo, porque Pablo era, si hoy lo fuéramos a decir, un PhD, un PhD, un doctor en ciencias y filosofía. Estamos hablando de una persona sumamente educada, sumamente en el top, en la parte más alta. Él pudo haber empezado con todos sus credenciales, pero en vez de usar sus credenciales, usó doulos, esclavo de Jesucristo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Hermanos, si nosotros queremos ser grandes, lo primero que tenemos que hacer es ser humildes. Dios está en contra del altivo y levanta al humilde. Aunque nadie, como dicen por ahí, nadie te pele. Estoy hablando ya el lenguaje, ¿verdad? Aunque nadie te pele, Cristo te pela. Amén. Porque el que ve en lo oculto te recompensará en público. Cuando das un vaso de agua en mi nombre, a mí me lo das. Y el Señor sabe recompensar a cada uno de nosotros, porque dice la palabra que nosotros los hombres vemos lo externo, pero Dios mira el corazón y Dios mira las intenciones con las que tú haces. No, hermano, no se necesita sacar doctorados, no se necesita ser pastor, no se necesita estar aquí, no se necesita poner un traje para servir a Dios de una manera honorable, entre comillas. No, hermano, cada uno de nosotros que sirva al Señor de todo su corazón con humildad, Dios lo va a levantar y Dios te va a recompensar. Lo importante es nuestro corazón, la intención con la que nosotros hacemos las cosas. Dios la va a premiar. Y Él te conoce, Él conoce tu corazón y conoce tus intenciones y te usará y te hará una persona grande, aunque todo el mundo te desprecie, aunque tus padres te dijeron que no servías para nada. Yo tuve los otros días una conversación con un hermano no de aquí que me dijo, desde chiquito mi padre me dijo, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada. En Cristo todos nosotros servimos y para mucho, para su gloria. Amén, para su gloria. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. ¿Quién es usted? Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Usted tiene a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo mora dentro de usted. Usted tiene la sabiduría de Dios. Usted ha sido escogido por Dios. Usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted ha sido acepto en el amado. Usted es hijo de Dios. Usted tiene dentro de su corazón el templo del Espíritu Santo. Usted es algo muy valioso para Dios. Amén.
tenemos que llegar a apropiarnos de nuestra identidad. No creer la mentira del mundo, creer la verdad del Señor. Segunda pregunta que tenemos que hacernos: ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué yo existo? Fíjense que la pregunta de la filosofía es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Son preguntas existenciales. El ser humano a través de todos los años se ha preguntado esta. Solamente que se van a la filosofía, la griega, la romana, ¿verdad? Y otras más, para tratar de buscar una identidad. Vea que dice aquí Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ve lo que dice aquí: conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, miren, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Después de él declarar su papel, su rol, y vamos a poner aquí, hermano, nosotros no somos apóstoles. No todos son apóstoles, no todos son predicadores, no todos son pastores, pero cada uno de nosotros tiene un don para usarlo para la gloria de Dios. Amén. Pero después de él explicar cuál es su papel como enviado de Dios, luego empieza a hablar de su propósito. Y uno de los problemas que hay, el por qué una persona se siente mediocre o se siente de que tal vez no es tan importante, es porque todavía no ha descubierto cuál es el propósito de su vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta? En pocas palabras, ¿para qué existes? ¿Te has hecho esa pregunta? Estaba viendo un meme que decía: el sueño americano: trabajar, comer, dormir, pagar biles, trabajar, comer, descansar, pagar biles, y así está. Una vida circular, una vida sin propósito. Hermanos, el propósito de nuestra vida no es pagar biles, cuentas. Si ese fuese el propósito de nuestra vida, hermano, pues qué miserables seríamos. No, Dios tiene un propósito mucho más sublime, muy sublime. Fíjense, en el caso de Pablo, él establece 3 propósitos a su vida. Él primeramente debía de ser el medio por el cual los escogidos de Dios llegaran a creer en Jesucristo. Por eso es que dice aquí: conforme a la fe de los escogidos de Dios. Es decir, las personas que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo. Dice Pablo: la tarea mía es que deberías yo ser un instrumento escogido. Y recuerdan cuando creo que fue Ananías que le dijo: instrumento escogido me es para llevar mi palabra. ¿Okay? Y ese es el caso de Pablo, ¿verdad? Y todos nosotros somos instrumentos escogidos a nuestra manera, con nuestra forma de ser. Y también, en segundo lugar, él debía de nutrir su conocimiento de la verdad para que el comportamiento externo de cada uno de los hermanos reflejara su creencia interna. Vea cómo dice: no solamente conforme a la fe de los escogidos de Dios, y dice: y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y esto pareciera como un trabalenguas. Y el asunto es que Pablo era tan profundo que con 2 o 3 palabras ya tiene un montón de conocimiento ahí, que usted se puede pasar horas hablando de esto. Pero por los límites del tiempo vamos a tratar de hacerlo simple. Hermanos, hay veces que nosotros nos preguntamos: ¿qué cosa es enseñar? Maestros que están aquí, ¿qué cosa es enseñar? Pero antes de nosotros hacer la pregunta ¿qué es enseñar?, nosotros tenemos que hacernos otra pregunta: ¿qué cosa es aprender? Por eso cuando los maestros que han estudiado hacen meta, enseñanza, aprendizaje, porque enseñanza es lo que hace el maestro y aprendizaje es lo que sucede con el estudiante. ¿Cierto, maestros que están aquí? Eso se llama meta, enseñanza, aprendizaje. Enseñanza, guión, aprendizaje. Pero ¿qué cosa es el aprendizaje? Algo interesante que nosotros vemos aquí en esta palabra, cuando Pablo usa
conocimiento de la verdad. No se habla de conocimiento académico, porque aquí la palabra que él usa en griego es epignosis, que viene de ginosko. La palabra ginosko en el griego significa un conocimiento experimental. Es como mi mamá me decía: mira, Fernando, yo nunca he ido a ninguna universidad, pero yo me gradué de la universidad de la vida. Amén. Ella me dice: yo me gradué de la universidad de la vida. Y mi mamá era tremenda. Se la sabía todas, como decimos en Cuba. Se la sabía todas, y la que no se la sabía se la imaginaba. Porque había vivido mucho. Y lo que está diciendo Pablo aquí, yo no solamente quiero dar, mi tarea no solamente es dar conocimiento. Y una persona aprende cuando pone en práctica lo que sabe. Es decir, ninguna persona puede decir que ha aprendido hasta que el conocimiento teórico no se haya llevado a la práctica. Mientras todavía no hay aprendizaje. Todavía no se ha terminado el proceso. Por lo tanto, aquí, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que cuál era la misión de él. La misión era de este tipo. Otra cosa que era parte de su tercer propósito era ayudar continuamente a los creyentes a superar los desafíos hasta que alcanzaran su destino eterno después del fin de esta vida. Mira lo que dice en el verso 2. Y en es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Noten esto, hermano, miren en esta parte. Pablo quería llevar a la gente a creer en Cristo, ¿cierto? Después nutrirle del conocimiento de la palabra, pero conocimiento experimental. Y ahora animarlos para esperar con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza que no miente, la seguridad que nosotros tenemos en Cristo de que aunque muramos vamos a ir directamente a la presencia del Señor. Era la tarea de él y la tarea nuestra, aunque no seamos apóstoles, hermanos, de llevar a la gente a creer en Cristo, de proclamar el mensaje de salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente Jesucristo, que en Jesucristo hay sentido a la vida, de que en Jesucristo hay llenura, que ni el trabajo, que ni el dinero, que ni el sexo, ni nada de lo que tú busques para llenar el vacío de tu corazón te va a dar felicidad. La tarea del apóstol es la tarea apostolar de nosotros, porque apóstol es alguien enviado con un mensaje, y nosotros, aunque no tengamos el título de apóstoles, somos enviados por Dios mediante la gran comisión. Vayan y prediquen las buenas nuevas del evangelio. Nosotros estamos mandando un mensaje de salvación. Nosotros estamos mandando un mensaje para que la gente encuentre sentido a su vida, para que llenen el vacío tan grande que tienen, que la comida no le llena, que todas las películas no le llegan, que Netflix no le llega, que los mensajes de texto no le llegan, que los reels no le llegan. Todo es por medio de Jesucristo. Ni nada de eso te va a llenar. Seguirás sintiéndote miserable, seguirás sintiéndote mediocre, porque solamente se puede alcanzar la victoria sobre la mediocridad cuando Cristo habite en tu corazón y te llene y te dé propósito en la vida. Amén. Por lo tanto, esa esperanza, y tener la esperanza, hermano, de no estar en un velorio sin esperanza, llorar porque ya nunca vamos más a ver a nuestro ser querido. Usted sabe lo que nosotros tenemos en Cristo: la esperanza de volvernos a ver, la esperanza de saber que la muerte no es el fin, la esperanza de Dios que no miente. Ahora yo quisiera que usted viera el lenguaje de Pablo. La esperanza de Dios que no miente, que no es hombre que mienta, sino que la palabra del Señor y sus promesas de victoria sobre la muerte es una verdad absoluta, que no cambia, que no cambia, que no cambia. Tú tienes la salvación de tu alma. Yo tengo la salvación de mi alma si he aceptado y recibido la palabra y he recibido a Cristo como mi Salvador. Todo aquel que cree en mí no morirá jamás. No morirá jamás. Esa es la esperanza. No se puede, hermano, ser grande
sin tener un propósito en la vida, de llegar a alcanzar no solamente quién eres, cuál es tu propósito, qué haces aquí en la vida. Solamente pagar biles, de verdad. Por favor, no hay algo mucho más sublime para tu vida, mucho más sublime. ¿Y cuál es tu llamamiento? Esta es la otra pregunta que tenemos que hacer, la tercera. ¿Cuál es nuestro llamamiento? Pablo, Dios lo llamó a ser apóstol. Dios a mí me llamó al pastorado, a predicar. Tú no tienes que ser apóstol. Tú no tienes que predicar desde un púlpito. Dice la palabra que a cada uno de nosotros Dios nos dio una gracia, un don especial, algo que solamente tú vas a poder hacer aquí en esta tierra. Tú vales mucho porque si has aceptado a Cristo como tu Salvador, tú tienes un propósito, tú tienes una meta, pero también tienes un llamamiento. Dios te ha llamado a servirle en un lugar específico que nadie más va a poder llenar. El llamamiento es el lugar donde Dios te quiere, lo específico que quieres que haga para Él. ¿Cuál es tu llamamiento? Y él decía, mi llamamiento es proclamar la palabra de Dios. Esa palabra proclamar es paraneo en griego. Y esta palabra traducida al español sería algo como manifestar. Cuando él dice aquí manifestó, aquí dice, y a su debido tiempo, perdón, voy a leer el verso 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor. Él está hablando aquí de cuál fue mi llamamiento. Dice Pablo, mi llamamiento fue ¿a qué? A la predicación de la palabra. Y esto tiene que ver, hermano, con la predicación expositiva. Si ustedes notan, cuando yo estoy predicando y yo estoy exponiendo, yo estoy yendo versículo por versículo y exponiendo, queriéndole decir qué es lo que quiere decir. Hay personas que no entienden qué cosa es la predicación expositiva. Hay veces que hasta se le pone una cruz. No, que él predica versículo por versículo. Claro que sí, y lo voy a seguir haciendo, believe me, porque la tarea mía es explicar la palabra. Guess what? Adivinen qué. La tarea de nosotros como predicadores es explicar la palabra y aplicar la palabra a la vida de cada uno de nosotros. Ese es nuestro trabajo. Nosotros no somos llamados a ser influencers. Nosotros no somos llamados a ser estrellas del púlpito. Nosotros somos esclavos de Dios y siervos del Señor Jesucristo para que tú prediques la palabra, para que traces bien la palabra de verdad. Nosotros hemos sido llamados, hermano, a exponer la palabra, a explicar la palabra. Ese es nuestro trabajo, es hacer visible, que la gente se dé cuenta de qué tanta riqueza hay en los pasajes. Y por eso estudiamos, hermano, para ir más profundo, meternos en los idiomas originales, ver cuestiones semánticas y escudriñar la palabra de tal manera que nosotros podamos venir aquí y decirle, hermano, esto es lo que quiere decir. Y esta es la manera que nosotros podemos aplicarlo a la vida. Eso es lo que decía Pablo. Ese es mi ministerio, ese es mi llamamiento. Pero ni tú ni yo, hermano, a lo mejor usted, yo sí, tengo que ponerme, pero a lo mejor usted no ha sido llamado a enseñar. Está bien, pero usted puede abrir su boca y enseñar la palabra en la manera que el Espíritu Santo le dé. Amén. Pero tanto aquí yo te hago la pregunta, ¿cuál es tu llamado? ¿Qué sabes hacer bien? Y sabe, hermano, cómo usted puede saber cuál es su llamamiento. La pasión que usted tenga. ¿Qué son esas cosas que cuando estás comiendo pones el tenedor o la cuchara a un lado y te pones a hablar y se te enfría la comida? Ponte a pensar, ¿qué cosas hacen que se enfríe tu comida? No me saquen chistecitos de eso. Yo quiero que no me destruya la ilustración, por favor. Okay, bueno. ¿De qué yo hablo? Dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que ya Dios ha puesto en ti, aunque tú no sepas cuál es, lo que tú hablas va a revelar lo que ya Dios ha puesto en tu corazón. Hay hermanas que hablan de los niños y usted ve que se emocionan. Hay hermanos que hablan de servir a otros y se emocionan. Mira, tantas personas repartimos, tantas, y se gozan.
hermano, mira tu gozo. Mira aquellas cosas que realmente te emocionan. Y dicen que detrás de la pasión está el don o los dones. Mira la pasión. Mira lo que te hace feliz. Mira esas cosas que a ti te gusta hacer, que te sientes como pez en el agua haciendo. Ese es tu llamamiento. Ese es tu llamamiento. A eso es que Dios te ha llamado, para que tú le sirvas de todo tu corazón, ¿verdad? Y la última pregunta aquí es, y esta es muy importante. Hazte la pregunta. No solamente saber quién soy, no saber solamente el propósito, no solamente el llamamiento. Hazte la pregunta: ¿a quién o a quiénes estás impactando? Yo digo y sostengo la afirmación de que todos somos líderes, porque liderazgo es influencia, y todos nosotros tenemos una influencia. Todos nosotros influimos en la vida de otras personas. Pero yo te hago la pregunta: ¿a quiénes está impactando tu vida? ¿A quiénes está impactando mi vida? Ve aquí, hermano, en el verso 4, y él dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La frase griega aquí, hermano, verdadero hijo en la fe común, esa frase significa, se lo voy a poner en español de una manera tal vez un poquito más clara: Tito, mi hijo engendrado con respecto a la creencia que tenemos en común. Un hijo engendrado nace en una familia por vía natural, a diferencia de convertirse en miembro de la familia por adopción, que también está bien, nada mal con eso. Pero aquí Pablo se está refiriendo que Tito es mi hijo como mi hijo de mis entrañas. Yo a él, iba a decir parí, pero no se suena bien, ¿verdad? Di a luz espiritualmente, que ahí sonó más bonito, ¿verdad? ¿Verdad, hermana Rosy? ¿Sonó más bonito ahí? Porque eso de parí está feo. Pero yo le di a luz en la fe. Aquí la alusión, hermano, es cuando un hijo es natural de la familia, conserva el ADN, conserva los rasgos de sus progenitores. Aquí se está hablando en el terreno espiritual. Yo di a luz espiritualmente a Tito. Las ideas mías son las ideas de él. Las creencias mías son las creencias de él. Las prácticas mías son las prácticas de Tito. Tito tiene todos los rasgos. Yo a veces que veo a mis nietos y le veo la forma, muecas que hacen, digo, mira, esa mueca era de mi papá. Mi papá hacía esas muecas. ¿No lo han visto ustedes, hermano, en sus nietos o en sus hijos? Mira, ese pie es de fulanito. Y nosotros ya vamos, por lo menos con los nietos hacemos eso. Mira, esas manos es de fulano y los pies son de fulano. Y yo digo, es de él, ¿no? Pero bueno, nosotros a veces decimos, y esa mueca, y esa sonrisa y todo lo que hace, las maldades no son de nosotros. Eso de mal portado es de los otros, no de nosotros. ¿Ok? Pero nosotros vemos rasgos característicos en ellos. En el campo espiritual, hermano, nosotros tenemos hijos espirituales. Yo le hago la pregunta: Tito fue un hijo espiritual de Pablo, y no solamente adquirió el ADN de él, sino que llegó a desarrollarse no como un mediocre, sino como Tito, un hombre usado por Dios. Y tal confianza tuvo Pablo en Tito que le ordenó
que corrigiese lo deficiente que había en las otras iglesias, en esa iglesia, y que incluso él pudiera establecer ancianos, líderes. ¿Por qué? Porque ya estaba capacitado para hacerlo. Hermanos, yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos por un momento. Yo le pido que usted levante su mano izquierda, ahí donde usted está. Y ahí en esa mano izquierda, usted haga un ejercicio conmigo. ¿Cuántas personas han impactado su vida? ¿Le viene a la mente las caras? ¿Le viene a la mente los nombres? ¿Usted lo puede enumerar en su mano izquierda? Para muchos les sobran dedos. Gloria a Dios que algunos que tengan necesidad de usar la otra mano para enumerar a aquellas personas que han sido de un impacto a su vida. Gente que Dios puso en tu camino y que realmente te formaron como quien eres hoy. Puede ser tu mamá, puede ser un padre, puede ser un hermano. Ahora yo te pido que tú agarres la mano derecha. ¿A quiénes estás impactando? ¿Quiénes pueden decir yo quiero ser como él o como ella? Cuando yo cierro mis ojos, hermanos, cuando yo cierro mis ojos y hago ese ejercicio que yo le dije a ustedes, yo pienso en Edgardo Piesco, pastor que un día vio algo en mí que nadie vio y me dijo: che, vos podés predicar. Y le dije: estás loco, Edgardo, yo jamás voy a poder pararme frente a un público. Yo pienso, cuando yo cierro mis ojos y pongo la mano izquierda, yo pienso en Carlos y Marta Arcentales, una pareja ecuatoriana. Edgardo era argentino, una pareja ecuatoriana, Carlos y Marta Arcentales. Ya Carlos está con el Señor, que fueron mis padres espirituales. Yo pienso en una Georgina que fue como mi abuela en Cristo. Yo pienso en hombres y mujeres que dejaron huella en mi vida. Muchos dejaron heridas, pero otros dejaron huellas. Yo te pido, hermano, que tú y yo nos pongamos la meta de no dejar heridas en las personas, sino dejar huellas. Huellas que aun cuando nosotros no estemos, nos recuerden con la mano izquierda. Me digan: este hermano, esta hermana fue de una bendición a mi vida y la recuerdo con cariño y quisiera estar con el Señor un día para poderla volver a ver. Son gente usada por Dios. No fueron mediocres, fueron gente de una estatura espiritual que el Señor los usó para moldear tu vida, para moldear mi vida. Pero, hermano querido, Él quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. De que dejemos de dejar heridas, que dejemos huella. Que dejemos huella en la vida de las personas que nos necesitan. Hay mucha gente que necesita huellas en su vida. Gente auténtica, no fake. No fake people, porque estamos cansados de falsas personas.
gente auténtica, verdadera, que vivan lo que crean. Ese podemos ser tú y yo, y podemos ser de grande bendición y dejar un recuerdo lindo, aunque ya no estemos en este mundo. Pero yo creo que ese es el mensaje de Dios para ti y para mí hoy. Yo te quiero hacer una persona que deje huellas, que deje huellas, que tu vida valga la pena, que tú entiendas quién eres, cómo Dios te ha formado, que tú entiendas el propósito para el cual tú estás aquí, que es para predicar la palabra, que tú entiendas que tú tienes un llamamiento, algo especial que puedes hacer para mí, y que tú estás llamado a dejar huella, a dejar huella, a dejar huellas. Deja huella, deja huella, deja huella, deja huella. Déjala, déjate usar, déjate usar por el Señor, y Él lo hará a través de ti.